¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de Lucas Redut. Y como dice el título, no todos los autos son iguales. Y con esto a qué me estoy refiriendo, a que no es lo mismo un karting que un auto de turismos, que un prototipo y ni hablar que un auto de fórmulas. Saliendo ya de tanta intro, nos vamos a lo que sería el caso del karting. Y acá es un caso bastante particular porque en su momento mucha gente me preguntó ¿por qué en el karting no se utiliza prácticamente el efecto aerodinámico? Bueno, yo si bien acá tengo una cierta experiencia, ¿sí? Más algunas teorías que yo les voy a contar desde mi lado, ¿por qué no se utiliza, por ejemplo, el principio aerodinámico o al menos no al 100? Hay algunos, por ejemplo, fabricantes de carenados, etcétera, que prometen inclusive que mejora la performance, lo cual no lo puedo discutir, pero en un kart prácticamente al 90%, 95% es de grip mecánico, gente. Y les tengo que decir por qué esto sucede básicamente en un karting y no en los próximos ejemplos que ya vamos a ir viendo. Lo que sucede con el karting en general es que los cartódromos son muy chicos, gente. Si bien el promedio de velocidad pareciera que es alto, sí, es alto para lo que es un karting, para lo que son esos cartódromos justamente bastante chicos, no solo en dimensiones, sino que por lo general inclusive en el mundo también son bastante trabados. Es muy raro encontrar una curva donde inclusive un karting 125 vayas a más de 80, 90, 100 km por hora. Es muy difícil, por ende ya de por sí se va a baja velocidad. Si bien en un karting, como yo les digo, es mucho, pero se va a baja velocidad. Hay muchas curvas que son a 40, a 50. Entonces, vamos a ver sobre el final por qué yo hablo del tema de la velocidad, por qué es tan importante, pero se va muy lento, gente. Eso por un lado. Después, el manejo particular que tiene el karting. O sea, la dirección es muy directa, se maneja justamente muy fino, no hay prácticamente transferencias de peso, sí que las hay en una frenada fuerte, por ejemplo, pero a lo que me quiero referir es que es básicamente un grip mecánico, no un grip aerodinámico, que se entienda lo que yo quiero decir. Por ende, son karting que dentro de todo son livianos, estamos por abajo de los 200 kilos prácticamente en todas las categorías, entonces las transferencias de peso las hay, pero son mínimas, ¿sí? Esa es la realidad. No actúa la carga aerodinámica por las velocidades, ¿sí? Porque se va bastante lento. Entonces, la verdad que no es necesario. Un karting está muy sobrado para lo que nos puede brindar el grip mecánico. Entonces, ustedes imagínense si a un karting, con lo que ya nos puede brindar el grip mecánico, que es muchísimo, y les digo por qué, porque si vos lo manejás mal, inclusive lo podés trabar. O sea, hay muchos lugares donde se frena, tenés que frenar, no es que tampoco se hace todo a fondo, pero si vos haces algo mal con el karting, lo trabás en alguna salida, por ejemplo, si venís muy adentro y no soltás, por así decirlo, el volante, se traba, ¿sí? Eso saben por qué es justamente por lo que yo les digo, es por grip mecánico, por ende está muy sobredimensionado el karting. Entonces, imagínense, agarrar eso y agregarle carga aerodinámica. Imagínense que le podríamos poner alerones atrás, alerones adelante. Perderíamos muchísimo más de lo que ganaríamos. Si nos vamos ahora al auto de turismos, y acá voy a hablar básicamente de autos turismo en general, ¿sí? Acá los autos turismo pueden ser un turismo de carretera, un turismo nacional, un TC2000, afuera pueden ser los TCR, GT3, Auto GT, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Prototipos inclusive, pero ya me estoy refiriendo a esta rama de autos que sí tienen bastante más carga aerodinámica, pero esto tiene un principio básico. Estos autos, si bien hasta inclusive proporcionalmente no son tan rápidos en curva comparados con las mismas situaciones en un karting, sino que estos autos pesan mucho más. Eso por un lado. Segundo, entonces, ¿qué nos da esto? Nos da que tengamos muchísimas más transferencias de peso. Acá entran en juego varios elementos más, como lo que es, por ejemplo, la posición del motor, el tipo de suspensión que tengamos y demás vertientes. Pero no me quiero meter mucho en eso, sino que estamos haciendo ahora la comparación con el karting, ¿sí? Entonces, estos autos, por un lado, proporcionalmente lo digo, porque pueden tener una velocidad de curva alta, pero proporcionalmente son un poco más lentos que el karting, pero hay más transferencias de peso, ¿sí?
Entonces, al haber más transferencias de peso, lo que sucede con estos autos es que necesitamos más sustentación aerodinámica. ¿Y por qué digo esto? Imagínense una bola, estas bolas de bowling, que en vez de pesar 10 kilos, 5 kilos, pesen 1500. Imagínense que pesan 1500 o 1000 kilos y tenemos que hacerlas transitar por un circuito. Bueno, esa bola se va a ir para cualquier lado. Si nosotros no tenemos la sustentación aerodinámica, no podemos inclusive controlar lo que serían esas transferencias de peso terribles. Entonces ahí es donde empieza a entrar en juego la carga aerodinámica. Acá puedo hacer también varias salvedades porque en la Argentina misma no es lo mismo el TC2000 que lo que sería el turismo nacional. No es lo mismo inclusive el turismo nacional que las categorías zonales, ¿sí? Lo que sería una categoría zonal Fiat, una categoría zonal Volkswagen. No sé si ustedes alguna vez vieron alguna onboard de esas categorías zonales. Literal vas con los dos subidos o con el volante en la mano. Bueno, ¿eso por qué sucede? Por las características principales del auto, porque tienen neumáticos bastante finos, sí, pero más o menos es lo que lleva un auto estándar. Pero donde muchos no se dan cuenta y lo que más pasa en esas categorías es que no tienen carga aerodinámica, ¿sí? Para lo que pesan esos autos, prácticamente uno los ve y están totalmente pelados, totalmente estándar. Entonces, manejar eso, imagínense hacer una curva con esos autos a más ya de 130, 140 km por hora. Cuando uno encara la parte inicial que no tiene ese peso extra que necesita tener por el downforce, por la carga aerodinámica, bueno, ahí es todo muñeca y toda la transferencia de peso la tiene que ir balanceando uno con el volante, gente. Entonces, no hace falta que yo me suba a uno de esos autos. Cualquier piloto igual que haya estado en ese tipo de categorías se los puede decir, ¿sí? Si entra la trompa, yo tengo que acomodar con el acelerador y el volante para que el auto transite lo mejor posible la curva, porque no tenés nada que te ayude, no tenés downforce. Si nos vamos ahora a lo que serían los prototipos barra autos ya de fórmulas, van a ver que acá ya sí se trabaja muchísimo más todo lo que es el aspecto aerodinámico y no solo el grip mecánico. Porque si ustedes ven los autos de prototipos, ¿sí? O los autos de fórmula, estamos hablando igual, o estoy hablando ya más específicamente de lo que sería Fórmula 3, Fórmula 2, IndyCar, Fórmula 1, ni hablar. Bueno, si ustedes se ponen a ver estos autos, bueno, básicamente todas las partes que vemos del auto, ¿sí? De lo que sería la carrocería, están diseñadas prácticamente o para generar downforce o para no generar una resistencia. La resistencia, como ustedes saben, ¿a qué le llamamos la resistencia? Le llamamos el famoso drag. Si ustedes un día escuchan esta palabra drag, bueno, básicamente eso sería la resistencia al viento, ¿sí? Lo que se intenta con este tipo de autos, ya sea prototipos y ni hablar los fórmula más tope de gama, bueno, básicamente es la combinación de entre no tener drag, pero sí a la vez generar un montón de downforce en partes determinadas, que sería, por ejemplo, en un prototipo o en cualquier auto, en un fórmula, sería básicamente la parte delantera, la parte media y la parte trasera. En la actualidad, por ejemplo, todos estos fórmulas tope de gama, inclusive los prototipos, etcétera, generan bastante lo que es el efecto suelo. Eso lo tengo explicado, ¿sí? En un video que seguramente lo estaré dejando más arriba, pero ya de por sí el efecto suelo es un efecto sopapa, ¿sí? Mientras más rápido vas, más te lo pega al suelo. Ustedes nunca vieron, por ejemplo, la Fórmula 1, que el auto está literal tocando el suelo, inclusive en la clasificación constantemente. ¿Ustedes se creen que eso es solamente por el peso específico del auto? No, gente, no es solamente por el peso específico del auto, sino que es hasta por un punto aerodinámico, ¿sí? Recuerden que el aire, en este caso el viento, trabaja como un fluido, y cuando tienen estos efectos suelo, ¿sí? Que es como el efecto del avión, que en vez de ser sustentación, es un efecto que en este caso lo tengo que pegar al suelo y no mantenerlo a flote como el avión. Entonces, ustedes van a ver que muchas veces los autos de Fórmula 1, inclusive IndyCar, etcétera, están como tocando el suelo mientras más rápido van. ¿Por qué? Porque mientras más rápido se va, más actúa el efecto suelo, más actúa el downforce, o sea, la carga
aerodinámica, y por ende estos autos literal ya están hechos 100% para eso, ¿sí? Acá es donde más se utiliza la carga aerodinámica. ¿Nunca vieron hablar, por ejemplo, de lo que serían las fuerzas G, que en realidad son aceleraciones? Bueno, básicamente eso es lo que al auto, entre la sustentación, el efecto suelo, etcétera, ahí cuenta todo, ¿sí? Básicamente eso es lo que produce ese auto. Les doy un ejemplo básico. Si hay una parte de tu cuerpo sin que actúe ninguna fuerza, pesa 10 kilos, solamente la gravedad, bueno, vos con 5G ya no pesa más 10 kilos, ya está pesando 50 kilos, gente. Entonces, imagínense lo que es ir arriba de un Fórmula 1, un Fórmula 2, un IndyCar y un Fórmula 3 inclusive. A nivel físico es impresionante el entrenamiento que tienen que tener estos pilotos, porque si no, no podrían aguantar. Y en lo que respecta a la técnica de manejo para estos autos, yo les digo que es muy complicado. Y les voy a explicar por qué. Si bien son autos que tienen una gran carga aerodinámica, o sea, un gran downforce, están hechos para eso, son rapidísimos, pero todo esto hace que el piloto igual, para lucirse en un auto de estos, tenga que ir demasiado fino a nivel técnico. ¿Y por qué justamente digo esto? Porque para sacarle el grip máximo a estos autos, necesitas una precisión tanto en frenada, en aceleración, en el paso de curva, que por supuesto en un auto de turismo nunca lo verías. Sobre el final acá les estoy mostrando algo bastante interesante que en su momento lo encontré en buildingspeed.org, que es un mapa comparador de lo que sería, para que ustedes terminen de entender todo este principio, por si hay algo que no entendieron. Bueno, con este gráfico yo creo que lo van a entender a la perfección, pero este gráfico lo que nos muestra es el grip aerodinámico versus el grip mecánico, que acá dice Mechanical Downforce. Vamos a llamarlo grip mecánico. ¿Qué estamos viendo acá? Tenemos una parte donde dice Speed, que es la parte de abajo, y la parte lateral es Force. A la Force vamos a llamarlo como le llamamos siempre, el peso, gente, ¿sí? La carga, en este caso cuando empieza a actuar la carga dinámica, carga, pero igual es peso, ¿sí? El auto de por sí, en este caso, vamos a ver que pesa unos 3.600 libras, ¿sí? Más o menos, está en esa magnitud, eso, y la speed está en millas por hora, pero bueno, se entiende. Vamos a ver en este gráfico un auto que en este caso sería un NASCAR, por esta especificación que me está dando. Esto debería ser un NASCAR más o menos 3.600 libras, ¿sí? En el punto cero de speed, o sea de velocidad, van a ver que el auto obviamente es lo que pesa, y mientras más rápido va, fíjense que el total downforce o el peso total se va cada vez más arriba. En realidad el auto pesa lo mismo, gente. Yo lo que quiero mostrarles acá es que esos 3.600 se mantienen en realidad durante todo el trayecto. Ahora, si vemos la línea roja, ¿por qué sube para arriba? Porque justamente sube la velocidad. ¿Y qué significa eso? Que esto es la actuación del downforce, por ejemplo, en un NASCAR. Mientras más rápido se va, justamente más actúa, pero a 50 millas por hora no actúa prácticamente nada. El auto prácticamente pesa un poquito más nada más que lo que pesa el auto estando a cero velocidad, pero fíjense ya a 100 millas por hora, ¿sí? Que estamos hablando de unos 190 kilómetros por hora. Bueno, acá el auto ya pesa 4.000 libras, ¿sí? Ya le agregamos unas 400 libras más, gente, a solo 100 millas por hora. Si esta velocidad aumenta a 150, bueno, nuestro auto se nos va a 1.000 libras respecto al original. Estamos más o menos en 4.600 libras. Y si vamos a lo más rápido que puede ir un NASCAR, que son más o menos unas 200 millas, fíjense esto hacia dónde se dispara, gente. Prácticamente el doble de lo que teníamos cuando comenzamos. Estamos hablando de 6.000 libras, gente, acá, de peso total. Entonces, este gráfico, como yo les digo, resume básicamente a la perfección todo lo que yo les hablaba del video. ¿Por qué entonces, si nos vamos al caso número 1 del karting, por qué justamente yo les hablaba de la velocidad? Por esto, ¿sí? En un karting no se llega prácticamente a 100 millas, esa es la realidad. Entonces, básicamente, que actúe o que no actúe el downforce es prácticamente lo mismo, no hay transferencia prácticamente
grandes transferencias de peso, ni en frenadas, ni en aceleraciones. Entonces estamos hasta como muy sobrados en el karting. Pero ya cuando vamos a un auto de turismos, que si bien es más lento en el paso de curva, pero puede haber curvas amplias donde esto funcione mucho más, donde se vaya más de 130, 150 km por hora, 200 kilómetros. Fíjense ya un auto bastante cargado como lo que sería un NASCAR Cup. Fíjense los valores que nos estaría dando, ¿sí? Y ni hablar si vamos a un Fórmula que pesan 600 kilos, 700 kilos y tenemos muy bien calibrado, ¿sí? Todo lo que es la parte aerodinámica y tenemos un downforce tremendo como lo que o más aún de lo que tenemos en este caso. Imagínense a las velocidades igual que podríamos doblar. Esto tiene un lado negativo igual, y esto ya es un poco lo último que les voy a contar. ¿Por qué? Porque el lado negativo de esto son justamente los neumáticos. O sea, los neumáticos ya no estarían preparados acá para una carga inicial de lo que pesa el auto, sino que todo esto que estamos viendo acá, este total downforce, es peso, ¿sí? Entonces, si mi auto originalmente pesaba 3.600 libras, acá está pesando 5.600, 6.000 libras. Esto en este ejemplo, pero un Fórmula 1 es aún mucho más. Puede pesar hasta 2.5 veces o 3 veces más de lo que pesa el auto original. Gente, espero que hayan entendido estas variaciones desde lo que es un karting a un auto de turismo, a un prototipo, a un Fórmula, básicamente para que ustedes entiendan por qué se emplean muchas cosas y por qué suceden muchas otras. Si les gustó el video, como les digo siempre, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo y como les digo siempre, nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.